Bueno, yo soy Amanda y ahora mismo estoy haciendo la tesis bajo la dirección de los profesores Juan Antonio y Josean. Y bueno, pues os queremos presentar un poco aquí los primeros resultados, ¿no? de la investigación una de las investigaciones que estamos llevando a cabo ahora. Y aprovecho también un poco, cuña publicitaria, para deciros que el proyecto está en las redes sociales, todavía de forma muy emergente, pero bueno, ya os hemos fichado algunos y os hemos seguido, así que si hacéis follow back, pues muy agradecidos. Esa sería la dirección, ¿vale? Bueno, esta es un poco la estructura que vamos a seguir en la presentación. En la introducción primero vamos a intentar justificar un poco el porqué de nuestra investigación. A continuación vamos a dar unas pequeñas pinceladas del marco teórico, pero aquí tampoco vamos a aburrir demasiado. Este marco teórico, a su vez, va a justificar el enfoque que defendemos nosotros para este trabajo. En cuarto lugar, también hablaremos muy brevemente de la metodología que hemos seguido, así como de las fuentes, y pasaremos ya a ver los resultados, a discutirlos un poco y, en último lugar, pues a intentar dar unas conclusiones. Bueno, si bien nuestro trabajo tiene una clara perspectiva histórica, nos gustaría empezar esta presentación con un dato de muchísima actualidad, y es que este mismo verano, el pasado 1 de agosto, se aprobó aquí en España la Ley Orgánica 2/2024 sobre la representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres. En concreto, en el artículo 9, lo que dice esta ley es que, pues que se debe garantizar la igualdad en los consejos de administración, ¿no? Tanto de mujeres como hombres, y que se debe alcanzar al menos un 40% del sexo menos representado en las sociedades cotizadas. Pero este no va a ser solamente el ámbito de aplicación, sino que también va a ser además por primera vez obligatorio, que ahora haremos también un breve repaso de la legislación, para las empresas privadas, y digamos, precepto de igualdad pues se debe también aplicar al ámbito de la alta dirección y a las llamadas entidades de interés público. Luego, por otro lado, lo que nos dicen los datos es que, bueno, como podemos ver ahí en ese gráfico, el porcentaje de mujeres en los consejos de administración está muy alejado de ese teórico 40%. Incluso en el año 2020, que sería el último que vamos a observar. Nosotros, por tanto, claramente, y no hay ninguna sorpresa, ¿no?, el sexo menos representado es el sexo femenino. Históricamente, la división sexual del trabajo ha dejado en un papel secundario a la mujer en general en la sociedad, y esto pues se puede ver reflejado en múltiples aspectos, y uno donde creemos que se ve bastante evidente es en el mercado de trabajo. Desde que tenemos registros, el porcentaje de egresadas de la universidad es siempre superior al de egresados en la universidad. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que vemos es que a lo largo de todo ese tiempo vemos cómo poco a poco la mujer se va integrando en tanto que fuerza de trabajo en España, e incluso en los últimos años pues llega ya casi, ¿no?, a las tasas del 50%. Por tanto, tenemos esta integración de las mujeres en el mercado laboral español, y además con un nivel formativo muy alto. Sin embargo, si vemos la línea roja, en tanto que consejeras, es decir, las mujeres ven totalmente dificultado el acceso a estos puestos de poder en las grandes empresas, en concreto en España, que es lo que estamos observando aquí.
digamos que este gráfico representaría un poco esa idea conocida como el techo de cristal, ¿no? Sin embargo, pues es cierto que sobre todo a partir del año 2000, es más evidente a partir de 2010, pues parece que poco a poco las mujeres tímidamente van accediendo a estos puestos como consejeras y directoras generales. Y bueno, pues esto algunos autores lo interpretan como democratización. Y aquí surge la principal pregunta de investigación de nuestro trabajo, que es que sí se puede hablar en España de democratización de la red corporativa entre los años 1950 y 2020, tomando a la mujer como un indicador de ello. Muy brevemente, por tanto, ¿cuál va a ser nuestra unidad de análisis? Sería la élite económica femenina. ¿Cómo hemos concretado esto? Pues hemos cogido una muestra de mujeres consejeras y directoras generales del total de consejeros y consejeras durante todo este periodo temporal. Y además este periodo pues, lo hemos dividido por décadas, ¿no? Desde 1950 hasta 2020. Luego hablaré un poco más de la muestra. Y serían de las 200 mayores empresas para cada uno de esos años aquí en España. Para ayudarnos a intentar responder a esta pregunta de investigación, pues nos hemos establecido a su vez dos objetivos de investigación. El primero de ellos, que sería identificar a la mujer como un actor concreto dentro de la red, intentando buscar características comunes entre ellas y ver su evolución, si es que las hubiera. Y el segundo objetivo pues, sería identificar los factores que explican esta dinámica. Bueno, muy rápidamente, el marco teórico. Nosotros decimos que nuestra unidad de análisis es doblemente singular porque, por un lado, nos estamos fijando en la élite, lo cual implica lo cual da una posición de privilegio dentro de la sociedad, pero a la vez nos estamos fijando en mujeres, lo cual, como hemos dicho al principio, lo que hace es dar precisamente una posición de subordinación. Por tanto, pues empezando con esta primera característica, tenemos que definir, ¿no? que además es un reto también que tenemos aquí dentro del grupo de investigación, tenemos que definir qué es la élite. Y para nosotros una definición bastante buena la ofrece Hartman, que dice que la élite es aquel grupo social que, ya sea por su posición institucional o por los recursos que tiene, pues es capaz de tomar decisiones que tienen un impacto considerable en la sociedad, como mínimo a nivel nacional. Es un poco lo que nos cuenta Hartman. La élite se ha estudiado desde múltiples perspectivas dentro de la academia. Y para nosotros, pues quizá las ideas más inspiradoras y que consideramos también más útiles para este caso concreto, donde además estamos relacionando a la mujer con las posiciones de poder, pues seguimos los preceptos principalmente de las teorías del poder, de la mano de Mises, que justamente Andrés ya nos ha comentado algo de ello. Y bueno, principalmente este autor lo que dice es que la élite es un ente único, que tiene además un origen común y privilegiado, y además cuenta con unos intereses que son comunes también, y esos intereses son los que van a marcar luego su acción y sus decisiones, a fin de cuentas. Y bueno, si bien es un ente único, pero sí que se encontraría, digamos, dividido en las tres principales instituciones de poder que hay en una sociedad. Y por tanto, pues tenemos así una élite política, una élite económica y una militar. Y nosotros en concreto pues nos estamos refiriendo, vamos a observar la élite económica. Para saber cuál es el alcance de la acción de esta élite
necesitamos saber cómo están organizadas. Y bueno, esto ya lo sabemos todos, ¿no? Pero ya Mills apuntaba hacia una organización dentro de la élite en redes de poder, también muy relacionado, ¿no?, con todo lo que hemos visto hasta ahora. Y esta idea la va a complementar Granovetter con su término de embeddedness, que nos dirá que la actividad económica está inserta en redes sociales. En este caso, hablamos de redes corporativas. ¿Por qué? Porque nos estamos fijando en las grandes empresas. ¿Y por qué nos fijamos en las grandes empresas? Pues porque son precisamente estas las que van a tomar las decisiones sobre cómo organizar los recursos con los que cuenta una sociedad para obtener un producto social final del que va a depender su bienestar material, ¿no?, al fin y al cabo. Y bueno, también por otra parte, desde la metodología del análisis de redes sociales, y ayer además lo debatimos durante bastante rato, surge la idea de democratización. Es decir, que dentro de esta organización en redes de la élite, pues podríamos quizá hablar de un proceso de democratización. Y aquí pues el debate es amplio y bueno, se pueden tener en cuenta muchas variables, pero a nosotros nos ayuda mucho para intentar tener una idea más clara sobre democratización el concepto de representación descriptiva que propuso Pitkin ya en el 67, que lo que nos dice es que el acto de representar no se hace en base a una sustitución de los representantes a sus representados, sino que más bien se representa en base a una correspondencia, a una conexión que hay entre los representados y sus representantes. Por tanto, cuanto más grupo de los representados haya entre los representantes, perdón si es un poco lioso, si tenéis duda me decís, pues más democrática será tanto su acción como las decisiones que tomen. Por tanto, si aplicamos esto a las grandes empresas, que acabamos de decir que su acción influye directamente sobre toda la sociedad, pues cuanto más grupos de la sociedad haya en los consejos de administraciones, en los órganos representativos de las empresas, pues más democrática será tanto su acción como las decisiones que tomen. Y bueno, en cuanto a la característica de mujer, lo que nos interesaba saber era qué se había investigado hasta ahora sobre la mujer dentro del mundo empresarial. Y bueno, muy recientemente, este mismo año, se han publicado dos papers importantes en la revista Business History, que lo que hacen es un poco investigar esto, y la conclusión a la que llegan es que la historia de la empresa está hecha por hombres. Esto ya evidentemente pues da un sesgo importante. Pero bueno, aún así pues nos interesa saber de qué manera se ha estudiado esto, ¿no? Aunque haya sido de manera residual, pero queremos saber cómo se ha estudiado. Y más o menos pues podemos distinguir dos bloques. Por un lado, aquellos trabajos que lo que hacen es pues estudiar, observar cuál es la participación concreta, específica de la mujer dentro de la empresa, ¿no? Así muy concretamente y muy someramente, porque aquí estamos metiendo muchos trabajos, pero básicamente esa sería la idea principal. Y luego, por otro lado, y sobre todo estos trabajos pues empiezan a surgir más a partir de que en el año 2003 Noruega apruebe su famoso sistema de cuotas en las empresas, y digamos que la academia le empieza a interesar por qué hay, más bien sería porque no hay mujeres en los altos cargos, pero bueno, digamos que empieza a observar a las mujeres que sí que hay en los altos cargos y si ha habido alguna evolución en este sentido. Y dentro de este bloque
Pues las aportaciones serían principalmente tres. Una, que lo que nos ofrecen es un análisis descriptivo para saber las características concretas de esta situación. Otra, desde una perspectiva institucional, lo que hacen es un poco legitimar estas medidas de política de igualdad dentro de los órganos de decisión de las empresas, porque precisamente van a funcionar como contrapeso hacia otra serie de factores que lo que van a hacer es pues, impedir esa llegada, ¿no? Ese camino de la mujer hacia los altos cargos. Y bueno, pues aquí se hacen referencia a valores sociales, a la aversión al riesgo, incluso se habla de factores psicológicos, ¿no? Pero la mayoría de los trabajos que se escriben, digamos, en este bloque, lo que hacen es aludir a la idea de racionalidad económica desde un punto de vista totalmente neoliberal. Lo que nos dicen es que el hecho de que las mujeres estén en esos altos cargos de las empresas es la decisión más racional desde el punto de vista económico. Por tanto, partiendo de esta situación, nosotros a su vez pues partimos de la premisa de que las relaciones empresariales generan jerarquías por cuestiones de sexo. Por tanto, lo que defendemos es ir un poco más allá y analizar e intentar entender los mecanismos por los cuales se producen estas jerarquías y por los cuales la mujer se encuentra subordinada también en los altos cargos de las empresas. Y para ello, lo que defendemos, como ya adelanté en el índice, es la necesidad de acudir a la economía feminista. Que muy rápidamente, porque además la economía feminista es muy amplia y muy diversa, el método de la economía feminista, y acudimos aquí a un trabajo de las profesoras Ajenjo Calderón y Galvez Muñoz, que resumen un poco los preceptos de la economía feminista en estos cuatro, que si queréis luego los podemos analizar un poco más profundamente, pero con más profundidad, pero para no detenerme mucho. Serían estos cuatro. La economía feminista entiende la economía como un método de provisión social. En segundo lugar, entiende el género como la categoría central de análisis, que desde mi punto de vista este sería como el precepto más potente desde el punto de vista metodológico. En tercer lugar, pretende trascender una visión reduccionista, pues acudiendo a nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevas metodologías, para intentar entender esta realidad tan compleja y tan poco estudiada. Y en último lugar, muy relacionado con esto también, pues la economía feminista pretende ser un marco para la transformación que en último lugar aspire a una situación de justicia social, ¿no? De igualdad social. Y bueno, pues dentro de todo este enfoque surge también de la mano de una autora muy interesante que es Roberts, el concepto de Transnational Business Feminism, que básicamente lo que viene a decir, o sea, a lo que hace referencia esta autora con este concepto, es todo un proyecto de política económica que se gesta principalmente en los organismos internacionales y que se aplica, por tanto, a nivel de la economía mundial, que lo que nos va a decir es que las inversiones en las mujeres y en las niñas al final es hacer smart economics. Es decir, que a través de estas inversiones en políticas de igualdad de género, lo que se consigue es ahorro de costes y mejoras en competitividad. Y bueno, pues en este sentido aquí hemos querido poner un ejemplo de la DUE, que es una normativa europea 2022/2381, a la que se hace referencia expresa en la ley orgánica recién aprobada ahora en 2024, que bueno, después de dar todo un argumentario y hacer referencia a la gran cantidad de reserva de mano de obra femenina altamente cualificada con la que cuenta la Unión Europea, la conclusión a la que llega es, que evidentemente no la veis, pero dice, por tanto,
lograr el equilibrio de género en los consejos de administración reviste una importancia vital para garantizar la competitividad de la Unión en una economía globalizada y ofrecería una ventaja comparativa con respecto a terceros países. O sea, yo creo que está bastante claro el objetivo final. Y bueno, todo esto a su vez va calando poco a poco en la sociedad, también a través de las grandes empresas privadas. Y bueno, dentro de ellas pues se genera una especie de conocimiento alrededor de este feminismo capitalista, por llamarlo de alguna manera, y pues dos ejemplos hemos puesto aquí. El informe de mujeres sobre las empresas del IBEX 35 que sacan anualmente la consultora Atrevia y la Escuela de Negocios IS, o por ejemplo otro informe anual que sería el Women in Business, que también saca anualmente otra gran consultora como sería Grant Thornton. En cuanto a las fuentes y metodología, también muy rápidamente, porque bueno, además aquí todavía faltaría bastante por aportar, pero siguiendo un poco los preceptos de esta idea de representación descriptiva, lo que nos interesaba era hacer un estudio de la biografía de estas mujeres, de esta muestra, para intentar buscar rasgos adscriptivos comunes que nos dieran por lo menos el camino para poder hacer estos perfiles que nos marcábamos en el objetivo 1. Y por tanto, para ello pues nos pareció la metodología más apropiada el análisis prosopográfico, aplicado a una muestra de 219 mujeres que supondrían el 45% de todas las mujeres consejeras que ha habido en cada uno de estos años. Y las fuentes a las que se han acudido pues son muy diversas. Anuario de las escuelas de negocios, hemeroteca de periódicos, el BOE, informes financieros, LinkedIn, las páginas web de las propias empresas, etcétera, etcétera. Y bueno, pasando ya a los resultados, no sé si vamos bien de tiempo. ¿Sí? Vale. Hemos querido dejar esta tabla que, a ver, en realidad refleja unos números muy simples, pero que creemos que en este caso nos dicen bastante de esta realidad que estamos estudiando en concreto, y que además creo que es importante no perderlo de vista a lo largo de toda la explicación. Pues entre el año 1950 y 1980 la situación no cambia prácticamente nada, y bueno, la situación en concreto es que no hay mujeres en realidad. O sea, en 1980 todavía no ha llegado ni siquiera al 1%. Por tanto, pues básicamente aquí la idea central es eso, ¿no? Que es que no hay mujeres en estos años en los consejos de administración. Sin embargo, bueno, observando a estas poquitas señoras, podemos también llegar a algunas conclusiones. Y principalmente la característica de todas ellas, es como hemos puesto ahí, es que son nobles y familiares. Nobles porque muchas de ellas cuentan con un título nobiliario, como por ejemplo la condesa de Fenosa, y familiares pues porque todas ellas han llegado a esas posiciones por vínculos familiares, ya sea por haber heredado el puesto como viudas o porque pertenecen a una empresa familiar. Bueno, además aquí también creo que siempre es relevante el contexto político, pero en estos años más todavía, puesto que estamos, a lo largo de todos estos años lo que hay en España es una dictadura fascista militar con Franco. Y bueno, si bien es cierto que es verdad que en el 75 esta termina, luego tenemos hasta el 78 los años de la transición, evidentemente los valores sociales de la dictadura son los que invaden en ese momento la sociedad española, algo que yo creo que también hay que tener bastante en cuenta. Luego ya, en 1990, durante los primeros años de la democracia,
principalmente lo que observamos es una influencia política y del Estado. Digamos que ya las relaciones familiares aquí no son tan frecuentes y pasa a ser, pues como digo, el Estado el principal mecanismo de acceso de estas mujeres a estos puestos a estos altos cargos, a través de distintos mecanismos. Pero lo que nos encontramos en este año es una influencia fuerte de lo que nosotros hemos llamado capital político, que en este caso sería afiliación política, haber ostentado algún cargo político relevante y haber tenido algún puesto en la administración pública. Y bueno, pues eso, en concreto, lo que observamos en este año es que la mayoría de ellas tienen afiliación al partido que gobernaba en ese momento, que era el PSOE, como bien además hemos podido ver ahora. Y luego no hay todavía cargos políticos relevantes en esta época, pero el 70% de la muestra sí que ha tenido, antes de ser consejera, algún cargo en la administración pública. Y de este 70%, la mitad lo han hecho como funcionarias y el resto tendrían algún tipo de cargo en la administración pública más técnico, pues por ejemplo trabajando en algún gabinete de gobierno. En el año 2000 vemos un cambio con respecto a 1990 y de nuevo las relaciones familiares y las conexiones familiares vuelven a florecer y la política ya no aparece de manera tan evidente. Sí es cierto que además no lo he comentado en 1990, que haciendo un análisis sectorial la mayoría de ellas se encuentran en sectores que están muy ligados a la estrategia de desarrollo de la economía española. Y, por ejemplo, la banca, ya desde 1990 hasta el último año de la muestra, va a ser el principal sector que acoja a estas mujeres. Y en el año 2000 aparece también con mucha fuerza el sector de la construcción, que, como sabemos, pues fue un sector protagonista en el crecimiento económico de España en aquellos años. Y entonces aquí lo que observamos es ya un resquicio del camino hacia la profesionalización y ya la mayoría de las mujeres de la muestra cuentan con títulos universitarios y además es al menos en el 70% de los casos, y además empiezan también a ser cada vez más comunes esas segundas titulaciones que se hacen después de la carrera, cursos especializados, máster, y ya estas segundas titulaciones se observan en el 30% de la muestra. Por tanto, pues eso, ¿no? Aquí ya podemos vislumbrar un camino hacia la profesionalización. El año 2010 nosotros lo hemos llamado el año punto de inflexión, principalmente por el contexto legislativo. Por primera vez hay una legislación concreta que se aprueba en el año 2007 que va a regular esa igualdad de género en los consejos de administración de las grandes empresas. No solamente de las empresas, en las administraciones públicas también, y de hecho en estas sí que va a ser obligatorio el sistema de cuotas, pero en las empresas privadas todavía no. Pero además, no solamente es este contexto legislativo lo que marcaría lo que hemos llamado punto de inflexión en el año 2010, sino que por primera vez pues, aparecen algunas consejeras extranjeras, aparecen dos, que bueno, es muy anecdótico, cuyo origen social sería de clase media, que bueno, que ya os digo que es muy anecdótico, pero aparecen por primera vez en este año. Y aparecen también por primera vez mujeres que han ostentado algún tipo de cargo político de relevancia, bien que han sido alcaldesas o diputadas o ministras. Y ya acabando en el año 2020, que es donde encontramos el porcentaje más alto de mujeres consejeras y directoras generales,
De nuevo, hay también una influencia en esta subida sobre un Real Decreto que se saca, puesto que se ve que la efectividad de la ley de 2007 no es demasiada. Y bueno, en realidad tampoco, o sea, no hace obligatorio los sistemas de cuotas todavía, pero sí que hace más restrictiva esa ley orgánica, digamos. Y bueno, pues las empresas esto se lo toman un poco como un aviso y empieza a subir un poco más el nivel de mujeres en los consejos de administración. Por tanto, lo que tenemos observando todos estos años es un cambio de perfil, donde habíamos empezado con un perfil donde claramente era la familia la principal conexión con estos puestos de poder. Acabamos con un perfil totalmente profesionalizado, porque ya para el año 2020 el 90% de las mujeres, al menos el 90% de las mujeres tiene formación universitaria, ya es el 60% las que cuentan con estas segundas titulaciones superiores, todas ellas muy enfocadas a la gestión a la alta gestión, digamos. Y además también aparecen en el 2020 muchas mujeres que son abogadas del Estado y economistas del Estado. Por lo tanto, sí vemos ya como en 2020 claramente hay una capacitación de los currículum. Por tanto, pues podríamos pensar que quizá en esta evolución hacia la democratización, pues por lo menos parece que observando los números pues podríamos decir que sí, no podemos tener la tentación de decir que sí. Sin embargo, de nuevo, nosotros lo que queremos es ir más allá y aplicamos a esto el enfoque de la economía feminista. Y para ello lo que hacemos es distinguir siguiendo a dos autoras, Sara Suba y Gálvez, un trabajo suyo que hicieron en 2003 muy interesante, distinguimos entre factores que determinan la oferta de trabajo femenina y factores que determinan la demanda de trabajo femenina. Comenzando con las primeras, que serían la familia, las instituciones y la formación. La familia, ya hemos visto que va a ser va a suponer la influencia de la familia en este caso. Ya hemos visto hasta ahora, incluso con el análisis descriptivo, que es importante, pero no solamente por lo que hemos visto hasta ahora, sino porque una característica que sí que se mantiene invariable a lo largo de todos los años es que todas ellas tienen un origen social privilegiado. De toda la muestra, más del 80% son o de clase media alta o de clase alta. ¿Y esto por qué nos importa? Pues nos importa porque este hecho lo que va a hacer es posibilitar, a partir de un nivel determinado de renta que se considera alto, puesto que su origen social es privilegiado, gracias a eso, estas mujeres van a poder tener al menos la posibilidad de externalizar los trabajos domésticos que tradicionalmente la división sexual del trabajo les otorga a ellas simplemente por ser mujeres. Van a poder externalizar estos servicios y van a poder disponer del tiempo suficiente como para dedicarse a estos trabajos de alta gestión que requieren sobre todo mucha disponibilidad de tiempo. Y ahondando más en esta idea, otro aspecto que también observamos fue el de las relaciones matrimoniales. Y lo que encontramos aquí es que los maridos, igual que siguiendo el mismo patrón que las mujeres, son más aquí incluso el porcentaje es un poco más alto, son todos de clase alta o media alta. Y si además observamos la combinación entre marido y mujer, vemos también que esa combinación es de la misma clase, es decir, los dos miembros del matrimonio son de la misma clase y cuando no es así, uno sería de clase alta y otro de clase media alta. Por tanto, aquí también vemos un poco esta idea de perpetuación de la élite y de estos orígenes comunes de los que ya nos hablaba Mills desde la teoría. Y además esto pues reforzaría todavía más esa posibilidad de poder subcontratar los trabajos domésticos
de forma que la mujer tenga el tiempo suficiente como para, pues para poder dedicarse a otras cosas fuera de casa. En cuanto a las instituciones, hemos puesto ahí la legislación española como marco posibilitador. Por un lado, durante los primeros años de la muestra, porque en España no se hacía distinción por cuestiones de sexo a la hora de poder heredar, de ahí también el tema de la influencia familiar, y además en el reparto de capital social pues tampoco se hacía distinciones entre mujeres y hombres, y una mujer podía recibir el mismo porcentaje que un hombre. Esto no tiene impacto en los números, como ya hemos podido ver, pero bueno, por lo menos la posibilidad existía. Y luego, evidentemente, pues ya aquí nos referimos a todas las leyes orgánicas y los reales decretos que se han aprobado en España, que específicamente pues, han legislado sobre materias de igualdad de género en los consejos de administración de las empresas. Sin embargo, lo que vemos es que realmente esta legislación tiene muy poco alcance, porque si observamos dentro de estas posiciones de poder, el poder ejecutivo, que se tomaría, digamos, como el máximo poder dentro de este ámbito, sigue estando todavía en manos de los hombres. Y para el año 2010, por ejemplo, del total de consejeras, tan solo un 5% tiene poder ejecutivo. En el año 2020 es un poco más, pero es el 10%, es decir, que las posiciones de máximo poder siguen siendo todavía masculinas. En cuanto a la formación, pues claramente lo que observamos es una tendencia hacia la profesionalización, como ya hemos comentado. Sin embargo, la formación también puede ser un factor de demanda. Y otra tendencia que no he comentado, pero que también se puede observar a partir del análisis de la prosopografía, es que cada vez es más frecuente a lo largo de los años, sobre todo a partir de 2010, que las mujeres tengan una experiencia laboral en muchas empresas antes de llegar a ser consejeras, y además esta experiencia laboral estaría muy centrada a su vez en puestos de alta gestión. Por tanto, el hecho de que cada vez las mujeres cuenten con un background de experiencia profesional en más empresas, pues también nos va a dar la pista de que probablemente esas empresas tengan mucho que ver con la formación que hayan recibido dentro de estas empresas. Y bueno, también... Uy, perdón, aquí yo con el micrófono. Y bueno, también un poco enfocando este hecho, volviendo a hablar de estas segundas titulaciones con las que cuentan las mujeres, que además son titulaciones que ya se adquieren una vez que estas están en el mercado de trabajo, realizando puestos de alta gestión, como acabo de comentar. La mayoría, o sea, mientras que las carreras universitarias es cierto que la mayoría las obtienen en universidades públicas, estas segundas titulaciones, que además entre ellas la reina es el MBA, que es una formación específica para la alta gestión, pues se realiza en el 89% de los casos o en empresas privadas en universidades privadas o en escuelas de negocios, que evidentemente sus objetivos van a ir mucho más alineados con aquellos que necesitan las empresas. Por tanto, al final, la formación que cada vez se está obteniendo más en este proceso de profesionalización es la formación que necesitan las empresas en realidad. Y por tanto, decimos que esta actuaría más bien pues, como un factor que determina la demanda de trabajo. Y muy en la misma línea, observando la segregación sectorial, lo que vemos, o sea, si observamos el mercado de trabajo en España, la mayoría de las mujeres trabajan en sectores que tienen que ver con los cuidados, las enfermeras, las maestras, y en el sector servicios. Sin embargo, aquí lo que observamos es que esta segregación sectorial está unida a unos sectores muy unidos a su vez pues, con sectores estratégicos para la economía española.
Y además, si nos fijamos en la segregación sectorial, otra cosa que podemos observar, que nos podemos por lo menos a atrever un poco a desmentir, es este precepto neoclásico de que las mujeres y los hombres, en tanto que son fuerza de trabajo, pues son perfectamente sustitutivos. Sin embargo, volviendo otra vez un poco a esta idea del poder ejecutivo, dentro de los consejos de administración también encontramos distintos tipos de consejeros y consejeras, y para el caso de nuestra muestra, el 70% de las mismas eran o consejeras dominicales o consejeras independientes, las cuales no tienen poder ejecutivo y por tanto su remuneración también es menor. Con lo cual es de esperar que, en este caso concreto por lo menos, el factor trabajo femenino sea más barato que el factor trabajo masculino. Y ya termino, que no sé cómo vamos de tiempo. Muy rápidamente, bueno, pues a partir del análisis descriptivo que hemos realizado, gracias a la prosopografía y de la aplicación al método del enfoque feminista, pues nosotros consideramos que hemos conseguido abarcar estos dos objetivos. En el primero de ellos, pues hemos distinguido principalmente estos tres perfiles que además han ido evolucionando a lo largo del tiempo: el perfil familiar, aquel que estaba más ligado al Estado y al poder político, y finalmente un perfil profesional, si bien evidentemente esto no es estático y a lo largo de todos los años la familia y el Estado pues siguen siendo actores importantes, ¿no?, que siguen apareciendo. Y en cuanto al objetivo 2, que era aquel de encontrar los factores que explican esta evolución, pues señalamos los 4 que acabamos de comentar: la familia, las instituciones, la formación y la segregación sectorial. Y observando cada uno de ellos, nosotros creemos que sí que podemos responder a la pregunta de investigación que nos planteábamos al principio. Por un lado, atendiendo a la familia, estas mujeres tienen que tener un origen social privilegiado. Observando las instituciones, es cierto que hay un contexto legislativo que en principio sería favorable, pero lo que vemos en realidad es que las empresas pues parecen cumplir con los números, pero luego no hay una voluntad activa por parte de las empresas de alcanzar la igualdad de género en su organización, y prueba de ello pues sería lo que hemos comentado sobre el poder ejecutivo, que todavía sigue en manos de los hombres. Y bueno, atendiendo a la formación y a la segregación sectorial, aquí lo que vemos es que las grandes empresas lo que hacen es, y escudándose también en estas políticas de género, es dotar a su fuerza de trabajo femenina de las características que más le convienen a ellas para obtener su objetivo principal, que al final no es otro que el de obtener rentabilidad. Por tanto, volviendo a la pregunta, sí se puede hablar en España de democratización de la red corporativa entre los años 1950 y 2020, tomando a la mujer como indicador de ello. Nosotros lo que decimos es que no. Es que en realidad más bien a lo que estamos acudiendo, o sea, lo que estamos observando no es un proceso de democratización, sino más bien una transformación de las dinámicas de subordinación que se producen dentro de las empresas, porque bueno, y bueno, además utilizando para ello el paraguas de el feminismo de las empresas transnacionales. Sí que es cierto que vemos que los números mejoran, pero el papel secundario de la mujer pues sigue siendo el mismo. Y ya está. Gracias.